En esta ocasión vamos a ver de manera detallada cómo cambiar el aceite junto con el filtro del aceite, el filtro del aire y el filtro de gasoil en nuestro Opel Astra H. ¿Quieres verlo? Pues venga, dentro vídeo. Ya tenemos mayor espacio. Una vez puestas las borriquetas y con el motor caliente a 90 grados a la temperatura que funciona el motor, pues lo que vamos a hacer es quitar el aceite. Para ello lo que debemos de hacer, abrimos la varilla y el tapón para que luego cuando quitemos el tapón del cárter haga vacío y salga el aceite más fluido y al estar caliente va a salir mucho mejor. Quitaremos el tornillo de Thor. Como está caliente, así de lejitos un poco. Vamos a dejar esto así que siga escurriendo y vamos a ir cambiando el filtro del aceite. Usaremos un vaso del 32, yo en este caso he usado un multipuntas porque no tengo uno normal y funciona bien, con un prolongador y la carraca. En el caso de no disponer de un vaso del 32, podríamos usar una llave inglesa que nos abra del todo y luego girarlo para abrir, pero es mucho más cómodo con un vaso. Fácil, sencillo y para toda la familia. Antes de sacar el filtro, cubrid la zona con trapos a ser posible. Ahora ha llegado el momento de sustituir el filtro de aceite. Para ello tenemos que sustituir también estas juntas de goma, esta de aquí arriba, esta de aquí, aquí hay otra, y aquí hay otra. ¿Vale? Una aquí, otra y otra. Tiramos para arriba, para afuera el cartucho y sale. Con la ayuda de un destornillador quitaremos las tres juntas que lleva el soporte del filtro. Ahora montaremos tanto el filtro nuevo como sus juntas. Tenemos tres tamaños. El más grande iría abajo del todo, el mediano iría aquí y el pequeñito arriba del todo. Para ponerlas no las vamos a poner así, sin más. La vamos a llenar un poquito de aceite alrededor para que así no sufra, no se pellizque a la hora de apretarlo en el motor, para que no sufra nada. Le ponemos un poquito de aceite, así para que no se retuerza ni nada. Y la ponemos en su sitio. Ahora esta. Lista, y ahora esta otra. Listo. Ponemos el cartucho así. Afilándote. Ahí, clac. Sobre todo más bien este, que se quede bien para que no se retuerza cuando lo apretemos. Ya lo tenemos listo para montar. En la tuerca que tiene para apretar el filtro nos indica que lo apretemos a una presión de 25 Nm. Para ello usaremos una llave dinamométrica que la dejaremos tarada a dicha presión. Primeramente apretaremos el filtro un poquito con la mano para que enganche la rosca. Vamos apretando hasta que la llave dinamométrica, cuando llegue a su tope, a su par de apriete, sonará un crack. Mira, lo tenemos, ¿ves? Ya está, clac, 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 clac. Ahora ha llegado el momento de cambiar el filtro del aire. 1, 2, 3, 4 y 5. De Torque 25. Desplazamos la caja superior del filtro hacia allá un poquito y luego para arriba. Mira, así, así y luego para arriba, para que desencaje de aquí. Y ya lo tenemos. Esto es muy sencillito. Y ahora
Así, para que se quede todo bien. Y ahora, misma operación. Fíjate, 5 tornillos, el torque de 25 y así de sencillo y fácil cambiamos el filtro. Inclusive para quitarlo, pues si lo queremos aspirar, darle aire o para limpiarlo un poco. Ahora le toca paso al filtro de gasoil. Quitaré esta clemita, subo para arriba un poquito esto y ya libera, ¿vale? Ahora luego todo esto lo vamos a manipular con sumo cuidado, ya que esto, y encima con tantos kilómetros, es susceptible a que partan estos conectores de aquí. Vale, aflojamos. Aquí lleva una junta que luego habrá que cambiar. Ponemos cositas alrededor para que no se manche. Subimos para arriba una vez que ya está liberado. ¿Vale? Mira, si queremos para dejarlo, en vez de que se quede tirante, lo dejamos así. Aquí le giramos un poquito, lo dejamos aquí. Ya no lo tocamos más esta pieza, ¿vale? ¿Cómo está? Bien, en el tornillo tenemos una junta y aquí en el bordecito tenemos otra junta que también tenemos que sustituir. Lo voy a llenar un poquito de gasoil, la rocío un poquito de gasoil y la ponemos, la nueva. Y esta hacemos lo mismo, cogemos un poquito de gasoil y la ponemos nueva también. Metemos el filtro. Antes de finalizar con el montaje del filtro de gasoil, de la tapa del filtro de gasoil, si tenemos un recipiente con un poquito de gasoil, a ser posible, rellenar el recipiente con gasoil sin que sobresalga. ¿Para qué? Para que no coja tanto aire. Así de esta manera, al arrancar le costará menos. Si no, le va a costar un poquito más y vamos a tener que darle al arranque varias veces. Así de esta manera, aunque nos coja aire igualmente, pero bueno, va a ser menos, va a ser más liviano y nos costará menos. Y verificamos que la junta la hemos dejado bien puesta en su sitio, importante, y cerramos. El apriete será de 6 Nm. En mi caso no uso llave dinamométrica ya que no dispone de este rango. Ha llegado el momento de poner el tapón del cárter, que es una del 45 del Torx y va a 30 Nm apretado. En mi caso le voy a poner un tornillo nuevo, pero en verdad en este caso no sería necesario comprar uno nuevo para sustituirlo, ya que la junta tórica que lleva es de goma, y si esta junta estando bien se puede seguir manteniendo el tornillo para usar en sucesivos cambios. Pero ¿qué pasa? Yo ya, mi coche tiene 400.000 kilómetros, ha tenido muchos cambios de aceite y por H o por B, al final, si le pongo el mismo y lo dejo tal que así, me acaba perdiendo. Así que lo cumplimento echándole en la rosca del tornillo un poquito de teflón de fontanero. Un poquito, le damos unas vueltecitas y eso ya se queda estanco. Ya está. Ya tenemos preparado entonces el tornillo con un poquito de teflón, que yo esto se lo he hecho adicionalmente, no será necesario, ¿vale? Si no te pierde nada en el coche. Tenemos la llave dinamométrica tarada ya a 30 Nm con la del Torx del 45. Por último, a la junta del tornillo le echaremos un poquito de aceite para que cuando la apretemos no se retuerza. Usaremos la carraca normal para enfrentarlo y juntarlo, porque la otra es más incómoda, la dinamométrica. Y cuando ya lleguemos al final, usamos la dinamométrica y le ponemos el par de apriete que lleva, que en este caso son 30. ¡Clac! Ese es el toque ya. Ahora que nos toca echar el aceite. Y ahora yo le quiero echar un añadido al aceite, un aditivo,
para que lo trate y se supone que te revitaliza el motor, te mejora la compresión y lo vamos a echar. De 3 a 6 litros trata. Estos son 350. Vamos a echárselo. Sigue saliendo porque es denso, se queda pegado en las paredes, así que habrá que dejarlo aquí un ratito. Yo le he hecho de siempre este aceite, el 530 Desox 2, porque tiene unas propiedades específicas. Ya por último nos toca mirar el nivel del aceite. En mi caso le había puesto unas borriquetas que ya se las he quitado y hay que asegurarse que el coche se encuentre en una superficie totalmente plana, porque si no nos puede falsear la medida. Cogemos la varilla, la sacamos, la limpiamos, la introducimos y la sacamos, verificando que la marca del aceite se encuentra entre las dos muescas, que sería del mínimo y el máximo. Saber que entre el mínimo y el máximo hay 1 litro. Y en mi caso, yo lo he dejado la medida entre medias de las dos marcas. Yo por seguridad lo hago así, ya que el coche tiene turbo, es con turbo, entonces prefiero que no llegue al máximo. Si nos pasamos, podemos tener un problema, ya que el aceite haría de combustible y podemos tener graves problemas. Así que verificamos bien que no nos pasemos del nivel máximo. Una vez comprobado que la marca del nivel se encuentre entre el mínimo y el máximo, arrancaremos el motor. Puede que nos cueste un poquito porque también hemos cambiado el filtro de gasoil y habrá cogido aire. Arrancaremos un poquito el motor. ¿Para qué? Porque al cambiar el filtro del aceite, todo el vaso del filtro del aceite se ha quedado vacío. Entonces, igual es posible que tengamos que añadir un poquito más. Entonces, por seguridad, lo volvemos a medir. Arrancamos un poquito el coche. Dejamos otro ratito para que se quede frío totalmente el aceite y volvemos a verificarlo, que se encuentre entre medidas. Bueno, chicos y chicas, hasta aquí ha sido todo. Espero que os haya servido el vídeo de ayuda y si os ha servido, darle a like, suscribiros o lo que os apetezca. Y que nada, oye, que nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale?